A veces la clase base de la cual deseamos derivar nuestra otra clase contiene funciones que utilizan este tipo de formato para su prototipo. Fíjate que incluye la palabra virtual y al final tiene este igual a 0. Cuando una función en una clase utiliza esos dos formatos, es decir, esas dos palabras clave y ese es igual a 0, a eso se le llama una función pure virtual, virtualmente pura. Y eso lo que indica es que esa función no va a ser implementada en esa clase. Esa función debe ser implementada por las clases derivadas de esa clase. En otras palabras, en este ejemplo, si esto está dentro de la clase student y esta función está declarada de esta manera, ese prototipo, pues eso quiere decir que la función duplicate here no va a ser implementada en la clase student, sino que debe ser implementada por las clases derivadas de student. ¿Ok? Vamos a ver. Tal y como está, ¿verdad? Noten que no está implementada en el punto cpp de student. Vamos a mostrarle el main como se había quedado desde el último video. Estábamos creando dos objetos de manera dinámica, uno de tipo student y otro de second student. Vamos a correr esto para ver algo. Ok, fíjate lo que pasa. Me dice que yo no puedo crear objetos de una clase abstracta. Lo que está pasando es que cuando una clase incluye al menos una función pure virtual, esa clase se convierte en una clase abstracta. De ser una clase común y corriente, SATA, pues se convierte en una clase abstracta. Y uno no puede crear objetos de una clase abstracta. No se pueden crear objetos de una clase abstracta. Así que por eso es que me está dando ese error, porque yo estoy tratando de crear un objeto aquí de la clase student, y la clase student ahora, por esa pure virtual function, es abstracta y no se pueden crear objetos de una clase abstracta. Así que voy a remover esto porque no me interesa para propósitos de este ejemplo. Lo voy a comentar. ¿Ok? Y ahora vamos a correr esto de nuevo. ¿Ok? ¿Qué pasó? Pues lo que está pasando es que si una clase derivada pretende heredar de una clase base que es abstracta, esa clase derivada, para no ser abstracta también, tiene que obligatoriamente implementar aquellas funciones que sean pure virtual. En otras palabras, si second student pretende ser una clase de la cual se podrán crear objetos, pues second student tiene que implementar esa clase que habíamos visto que era abstracta en student.h, que es esta función. Así que vamos a irnos a secondstudent.h y vamos a implementar esa clase. Ponemos en el punto h, vamos a poner esa clase, esa función, disculpen. Lo único que aquí no le vamos a poner el es igual a 0 porque sí la vamos a implementar. ¿Okay? Así que dejamos el prototipo así con virtual. Y entonces vamos a .cpp. Y ahí vamos a poner, vamos a crear la implementación de esa función. Que digamos que lo único que hace es que a year le asigna el doble de year. Tan bobo como eso. ¿Okay? Recuerda que el propósito de este ejercicio es ilustrar el asunto el asunto de las clases abstractas y de Pure Virtual. ¿Ok? Así que ya tenemos la implementación aquí y vamos a ver si ahora lo podemos compilar. Chévere. Ok, ahora compiló. Así que hemos visto, número uno, que si una clase tiene prototipos de funciones que tienen la palabra virtual y L es igual a 0 al final, eso es un pure virtual function. ¿Okay? Los pure virtual function en la clase donde son especificados no son implementados. Así que vimos que duplicate here no tiene implementación en el student cpp. Duplicate here no está implementado en el student. Ahora,
toda clase que vaya a ser derivada de student tiene que, por obligación, implementar esa función duplicate here, porque si no se convierte a su vez en una clase derivada abstracta. ¿Y cuál es el problema de las clases abstractas? Pues que de las clases abstractas no se pueden crear objetos. Y usted dirá, ¿para qué rayos existen las clases abstractas? Pues resulta que las clases abstractas tienen su uso y lo vamos a ver en un ejemplito más adelante. Así que lo vamos a dejar en suspenso.